Quinto y último argumento. El argumento de la simplicidad del naturalismo. Este argumento fue planteado por Graham Oppy en su obra titulada The Best Argument Against God, publicada en 2013. Traducido desde el inglés sería el mejor argumento contra Dios. ¿Y saben qué? De verdad me resulta curioso que de los 5 argumentos, el más débil, a mi juicio, es este. El que Graham Oppy llama el mejor argumento contra la existencia de Dios es en realidad el argumento más débil, a mi juicio. Dejemos que nos lo explique nuestro amigo Enric. 5. Por último, el argumento de la simplicidad del naturalismo, de Graham Oppy, uno de los filósofos ateos contemporáneos más interesantes. Oppy lo desarrolla en detalle en un libro titulado literalmente El mejor argumento en contra de Dios, así que ojito. Esto no es para tomárselo a broma. La idea es que a la hora de decidir si creer o no en Dios, tenemos que poner sobre la mesa la mejor teoría que dice que Dios existe, el teísmo, la mejor teoría que dice que Dios no existe, el naturalismo, y compararlas a la luz de toda la evidencia. Y cuando hacemos esta comparación, dice Oppy, nos damos cuenta de que no hay nada que el naturalismo no pueda explicar al menos tan bien como lo hace el teísmo. Por ejemplo, el creyente puede decir que el teísmo explica mejor la existencia del universo que el naturalismo. Pero Oppy argumenta que si el teísta puede decir que Dios existe de modo necesario o que su existencia es un hecho bruto, pues el naturalista puede decir lo mismo del universo y ya está. El teísta puede decir que su hipótesis explica mejor el ajuste fino del universo para la vida, pero el naturalista puede explicarlo con la misma facilidad, diciendo que el estado inicial del universo, con sus condiciones finamente ajustadas para la vida, es necesario y no podría haber sido de otro modo. Y algo similar, dice Oppy, se puede ir desarrollando con todo el resto de evidencias que los teístas suelen traer a su favor, como la existencia de valores morales objetivos o de la conciencia. Para cualquier dato que pongamos sobre la mesa, resulta que tras analizarlo en profundidad, el teísmo no goza de ninguna ventaja explicativa frente al naturalismo. Pero entonces, y aquí viene la clave, nos damos cuenta de que el naturalismo en esta comparación siempre parte con ventaja, porque es intrínsecamente más simple que el teísmo. El teísmo, al fin y al cabo, acepta las mismas entidades que el naturalismo, más otras entidades adicionales por encima del mundo natural, como Dios. Y en tal caso, como el teísmo no tiene ninguna ventaja explicativa frente al naturalismo, y el naturalismo es más simple, lo más preferible es adoptar el naturalismo, no el teísmo. Con lo cual, lo más razonable es pensar que Dios no existe. Oppy, te amo. Casi tan inteligente como yo. Algo que hay que adelantar es que sería el mejor argumento contra la existencia de Dios que Oppy plantea rimbombantemente con ese título en 2013, ya lo había formulado Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Parte primera, cuestión 2, artículo 3, respuesta, dice el santo. Lo que encuentra su razón de ser en pocos principios no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios, pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza, y lo que es intencionado lo encuentra en la razón y la voluntad humanas. Así pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. Lo que está diciendo acá Santo Tomás de Aquino es que la hipótesis naturalista, al parecer, sería más sencilla que la hipótesis teísta. Es el argumento de la simplicidad explicativa del naturalismo planteado por Santo Tomás. Claro que Santo Tomás luego lo refuta. Así que, lo siento señor Oppy, usted publicó ese libro, sí, en 2013, pero Santo Tomás de Aquino, ¿no? Ese pequeño frailecito, ignorante, medieval, bueno, en el siglo XIII ya se le adelantó. La refutación de Santo Tomás es la siguiente, abro cita. Como la naturaleza obra por un determinado fin hacia la dirección de alguien superior, a partir de la dirección de alguien superior, es necesario que las cosas de la naturaleza también se reduzcan a Dios como su primera causa. De la misma manera también, lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior, que no sea la razón y voluntad humanas, puesto que éstas son mudables y perfectibles. Es preciso que todo lo sometido a cambio y posibilidad sea reducido a algún primer principio inmutable y absolutamente necesario, tal como ha sido demostrado. Fin de cita. Bien, ahí lo tenemos.
El lenguaje técnico de aquí no tal vez se le haga complejo a alguno, tal vez he leído la cita y alguno no entiende cómo esto implica una refutación a Hopi. Voy a mostrárselos de varias formas. Consideren lo siguiente, el argumento de la contingencia. No me da tiempo en este video, que ya se hace largo porque los argumentos son arduos y quiero darles muerte, presentar el argumento de la contingencia. Si alguien está viendo este video, supongo que tiene la suficiente formación intelectual como para conocer el argumento de la contingencia. Pues bien, dada la contingencia del universo, según Hopi, por la simplicidad del naturalismo, ¿qué lo debería explicar? El propio universo. Y según Santo Tomás, Dios, ¿no? Ahora bien, ¿están en igualdad de poder explicativo el universo explicándose a sí mismo en su contingencia y Dios? No. Te demuestro que no están en igualdad de poder explicativo porque sabes que el propio Graham Hopi habla de hechos brutos y considera esa existencia contingente del universo como un hecho bruto. ¿Y sabes qué es un hecho bruto en filosofía? Un hecho que no tiene explicación. Entonces, que Hopi, el propio Graham Hopi, me diga que la explicación es un hecho bruto y un hecho bruto es algo que no tiene explicación, es que no me está dando explicación realmente. Y el universo no puede dar explicación de la contingencia porque él mismo está sujeto a la contingencia. El universo inició a existir, tiene cambios, podría haber sido de otro modo, es contingente. En cambio, Dios es eterno. Dios no puede ser de otro modo porque su esencia se corresponde con su existencia, dada la simplicidad divina. Dios no está sujeto a la degradación energética o a la entropía porque Él no es un ser material. Entonces sí hay una ventaja explicativa del teísmo con respecto al naturalismo, y de hecho el naturalismo ni siquiera llega a dar una explicación. Que Hopi llegue a decir que hay un hecho bruto es lo mismo decir que no hay explicación. Luego, consideremos el argumento cosmológico. Hay fuerte evidencia científica y buenos argumentos filosóficos para pensar que el universo tuvo un inicio. La explicación del inicio del conjunto de la realidad material es tan bien explicada por el naturalismo como el teísmo. Falso, yo me reiría de eso. Porque si el universo tiene un inicio absoluto, si toda la realidad material, el universo o incluso multiverso, tiene un inicio absoluto, y tú no puedes apelar a nada más allá del orden natural para explicar el orden natural, tienes que decir que el universo se creó a sí mismo desde la nada, lo cual es una tontería. En cambio, decir que Dios creó el universo no implica ningún absurdo intrínseco como hablar de una autocreación de la nada. Que Dios haya creado el universo no viola el principio que de la nada nada sale, porque el universo no estaría saliendo de la sola nada sola, sino el universo estaría siendo creado ex nihilo, pero por Dios, no por la nada solita, sino por Dios. Son tan absurdas las hipótesis naturalistas de decir que el universo se autocrea que hay que decir cosas tan irrazonables como la que dice Hawking y Leonard Lodinow en su obra El Gran Diseño, página 136. Porque existe una ley como la gravedad y el universo puede crearse a sí mismo, lo hará. Eso es una tontería, porque una ley es una relación entre entes físicos. Y que el universo pueda crearse a sí mismo desde la nada por la ley de la gravedad que relaciona entes físicos no aplica, porque no puede haber una relación de entes físicos desde la nada donde no hay entes físicos. Y si lo que se pretende es que hay un vacío cuántico que existió eternamente hacia el pasado, y Hawking le llama nada a eso, es altamente implausible también tal apelación, como explican Anthony Aguirre y John Kenayas en su artículo Quantum Instability of the Emergent Universe, publicado en Physical Review en 2013, abro cita. Nuestro análisis apunta hacia un problema más general. Es muy difícil plantear un sistema, especialmente uno cuántico, que no haga nada por siempre y luego evolucione. Un estado cuántico verdaderamente estacionario periódico que dure para siempre nunca evolucionaría, mientras que uno con cualquier inestabilidad no perduraría por un tiempo indefinido. Fin de cita. O sea, de acuerdo a estos propios especialistas, esa apelación al vacío cuántico como existiendo eternamente y que de repente crea el universo porque sí, es extremadamente implausible. Así que no me venga Hopi a decir que el naturalismo está en igualdad de poder explicativo. Considérese el argumento teleológico, el ajuste fino del universo, que se observa que las constantes iniciales del universo y ciertas características del universo que podrían haber sido de otro modo están tan finamente ajustadas que basta que varíen un poquito para que ya no exista vida inteligente e interactiva como la nuestra.
o incluso basta que algunas varíen un poquito para que ni siquiera exista el universo de forma estructurada. Pues bien, ¿cuál es la explicación teísta a esto? Muy fácil. Dios, con su inteligencia, ha querido crear un universo con unas características tales que dé lugar a seres inteligentes e interactivos, como nosotros. ¿Cuál es la explicación naturalista? La explicación naturalista es multiverso. O sea, para explicar el ajuste fino, los naturalistas han tenido que apelar a que existen otros universos. A eso le llaman simplicidad explicativa en naturalismo. Esto es risible. Hawking tiene que apelar en su modelo a 10 elevado a la 500 universos, un multiverso con un montón de universos para lograr explicar el ajuste fino de un solo universo. En cambio, los teístas simplemente requerimos apelar a Dios. Así que no hay ninguna simplicidad explicativa. Nosotros tenemos que apelar a un Dios, mientras ellos tienen que apelar a 10 elevado a la 500 universos. ¡Qué absurdo! Es más, incluso si apelas a un multiverso, sigue siendo necesario una inteligencia ordenadora de todo eso. Como explica el astrofísico Martin Rees, astrofísico británico que fue presidente de la Royal Society, no te estoy hablando de cualquier persona. Abro cita. Habiendo levantado la posibilidad de otros universos, los cosmólogos comenzaron a pensar sobre cómo serían. Y mientras pensaron, descubrieron que la lógica había armado una nueva trampa. La idea del multiverso los había puesto en un camino que los llevó de nuevo hacia un creador. Lo que sucede es que cuando se estudian los modelos de multiverso, se encuentran unas estructuras matemáticas tan especiales que no es razonable explicarlas por un puro azar. Es más, el propio multiverso requiere un ajuste fino de ciertas condiciones. Por ejemplo, el escenario multiverso de Hawking de 10 a la 500 universos requiere que haya 11 dimensiones. Y el propio modelo Hawking no tiene ningún mecanismo que explique por qué debe haber 11 dimensiones y no más y no menos. Así que se requeriría de un ajuste fino de las dimensiones todavía. Adicionalmente, como último clavo en el ataúd de este argumento de Opie y de estos 5 argumentos, les invito a ver en mi canal de YouTube el video titulado La existencia del hombre demuestra la existencia de Dios, el argumento antropológico. Ahí explico 5 hechos sobre el hombre que son extremadamente más razonables explicarlos por el teísmo que por el naturalismo. Así que ese video mío constituye tanto una refutación a Opie, que plantea que el naturalismo puede explicarlo igual de bien que el teísmo, eso es falso, vean el video, y también una refutación a Paul Draper, porque te encuentras 5 características del ser humano que no son tan esperables bajo el naturalismo que bajo el teísmo. Estas 5 características son, en el hombre, la trascendencia de la naturaleza, el pensamiento abstracto, el libre albedrío, los juicios morales y la autoconciencia. Les invito a verlo. Un gran abrazo a todos. Nos vemos. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia.